Que Dios sigue obrando poderosamente, que Dios hace aquellos imposibles que para nosotros muchas veces nuestra mente limita el poder de Dios. Pero sin embargo dice que la mano de Jehová no se ha cortado y la muestra cada día. La ha mostrado en nuestras vidas, hemos dado el testimonio de Ana Mari, cómo la ha mostrado, pero la va a seguir mostrando hasta que podamos alcanzar aquello que Él nos ha prometido. Y en esta mañana quiero compartiros, ¿no?, que la mano del Señor no se ha cortado. Quiero leer un texto en Números 11, a partir del 11. Números 11, a partir del 11, es una historia muy bonita, seguramente conocida. Dice la palabra de Dios: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mano. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y los pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificados para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600.000 de a pie es tu pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: le daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora veréis si se cumple mi palabra o no. Qué historia más bonita. Vemos de que el pueblo de Israel era un pueblo de que estaba todo el día quejándose. Salió y ya los días se quejó de que no había agua. Y así era de continuo, quejándose. En ese mismo capítulo dice de que el pueblo de Dios se estaba quejando y Dios se enfadó con su pueblo y dice que mandó fuego y quemó parte del campamento. El pueblo es verdad que se quejaba, pero luego sufría las consecuencias de la ira de Dios. Pero parece que no escarmentaba. Y sin embargo dice que allí Moisés intercedía entre Dios y el pueblo. No lo destruyas. Y parece como que Dios escuchaba a Moisés y tenía misericordia.
de su pueblo. Pero era un continuo, queja, queja, queja y queja. Cuando tenían agua, querían comer. Cuando querían comer y les daban maná, querían carne. Cuando nunca se saciaban. Y muchas veces en nuestras vidas parece que pasa lo mismo. Nunca nos saciamos. Uno parte de cero, de una circunstancia mala, y como va mejorando, ya se olvida de aquello que Dios ha hecho en su vida y lo único que quiere es alcanzar aquello de que igual ni te hace falta. Pero parece que como que nunca nos saciamos, siempre nos estamos quejando de aquello que anhelamos y parece que Dios no nos lo da. Y este pueblo era así. De queja en queja, desagradecido y desagradecido. Bueno, eso de que nosotros somos agradecidos, que no nos pasa como ese pueblo. Pero hay algunos que son desagradecidos. Que Dios los va bendiciendo, va supliendo cada una de las necesidades que ellos tienen, como este pueblo. Y también se quejaban. Y llega un momento de que dice de que, como siempre querían más, ya no les bastaba el maná. Ya se habían aburrido de comer el maná. Ya querían carne. Decía, ¿para qué nos ha sacado de Egipto? Además, fijaros lo que dice en ese capítulo, dice, porque allí comíamos los peces de balde. De balde, ¿alguien se acuerda cómo estaba el pueblo de Dios en Egipto? Esclavos. Les habían aumentado la carga de trabajo. Era ya una situación que ya era insoportable. Y sin embargo el pensamiento de ellos era de que estaban que en Egipto comían, y además de balde, sin hacer nada allí, tumbados. Que le venía todo de regalo. Y ya mucho mejor estábamos allí, en Egipto. Allí teníamos los peces de balde, allí había cebolletas, allí había de todo. Y quejándose, mejor nos habríamos quedado allí. Y muchas veces, por desgracia, nosotros tenemos ese mismo recuerdo. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Ahí dice, acuérdate de dónde te sacó Jehová. Que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Una de las cosas que le dijo al pueblo de Dios, no te olvides nunca de dónde te he sacado. Recuerda siempre de dónde has salido. Y de dónde has salido era de la esclavitud. Pero ellos no, ya en el proceso del tiempo de ver las bendiciones de Dios una tras otra, eso de querer anhelar, de no saciarse nunca y querer más, se habían olvidado de dónde habían salido y pensaban que aquello todavía era mejor. Muchos dicen, ¿para qué servir a Dios? Si mucho mejor me iba antes. ¿Y por qué veniste al Señor? Si también te iba. Yo vine al Señor porque mi vida era un desastre. Porque ya busqué en todos los sitios y ya todas las puertas se cerraron. Porque la única puerta, porque el único que tuvo misericordia de mi vida fue el Señor. Y no le importó, como aquel hijo pródigo, no le importó de que ni sucio ni nada, sino que me abrazó y me restituyó. Y a cada uno de nosotros yo creo que podríamos dar ese testimonio en nuestras vidas. Pero este pueblo vemos de que no se saciaba. Dice, ¿para qué nos has traído aquí? Dios les había dado la promesa. Porque Dios te ha dado una promesa, Dios me ha dado una promesa a cada uno de nosotros. Algo que es personal para cada uno de nosotros. Y ha ido haciendo cosas por el camino hasta llegar a esa promesa. Hasta ponernos delante de esa promesa. Muchas veces, como hacía este pueblo, quejándose, es verdad. Pero Dios lo había hecho. Y Dios es fiel. Y es algo que tenemos que aprender. Y quiero que veamos, ¿no?, ese contraste del pueblo que solamente sabía quejarse y la fidelidad de Dios. Porque es bueno muchas veces examinar lo que han hecho otros para ver qué estamos haciendo nosotros.
Dice que el pueblo se quejaba, ¿no? Que mejor era estar en Egipto. Pero vemos que Dios había cumplido. Y muchas veces tenemos las promesas de Dios, pero como no las podemos ver, dudamos. Y no te creas que solamente te ha pasado a ti. Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dicho grandes cosas. Muchas veces hasta nos han profetizado. Y en el momento las hemos recibido con gozo, pero luego en el transcurso de caminar y muchas veces de ver lo contrario de lo que nos había dicho Dios, hemos dudado. Porque somos así. El mismo Tomás dice, si no me tire yo allí mis dedos no creeré. Porque muchas veces nos hace falta ver para creer. Bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron, pero por desgracia nosotros muchas veces tenemos que ver, tenemos que ser como Tomás, el ir y meter y decir, es verdad lo que Dios me ha dicho. Y te voy a decir, hermano, algo. Si hoy estamos aquí, es porque hemos visto cosas que Dios ha hecho. Amén. Es verdad que no es lo que Dios nos había prometido. Que han sido cosas pequeñas en nuestra vida. Pero es lo que nos ha mantenido para poder estar hoy aquí. Si no habríamos visto en nuestra vida, en nuestro alrededor, esas cosas sobrenaturales que Dios ha hecho. Como le hizo con el pueblo, como le dio agua, como le dio maná, como le dio carne, como aquellos vestidos, aquel calzado, 40 años, cómo les había suplido sus necesidades. Si no habríamos visto todo eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, seguramente que hoy no estamos aquí sentados ninguno. Por desgracia lo estoy diciendo. A muchos nos ha hecho falta ir viendo, igual poquito a poco, la mano de Dios obrando, para saber que aquello que Dios nos ha prometido es verdad. Hemos ido viendo cómo Dios ha ido abriendo camino. Pero vemos de que aunque Dios ha ido abriendo camino, aunque hemos ido viendo las manifestaciones de Dios, y hemos dicho de que eso nos hace que hoy estemos aquí, vemos de que cuando nos ponemos delante de la promesa de Dios, aquello que verdaderamente Dios nos ha prometido, no estoy hablando, por decirlo, de los entremeses de la comida, sino del plato fuerte, de aquello que Dios verdaderamente te había prometido. Muchas veces cuando estamos delante de ello, vienen otros problemas. El pueblo de Dios superó todo ese desierto, viendo la mano de Dios de una manera o de otra. Veían que Dios estaba con ellos, pero llegaron allí delante de la promesa, que era la tierra prometida. Y allí se metieron unos cuantos, no aquellos espías, a ver cómo era. Y dijeron, es bueno. Todo era grandísimo, los frutos eran grandísimos, todo aquello producía, ¿no?, en sobreabundancia. Pero cuando trajeron los informes malos. Es complicado. Allí hay gigantes que defienden su territorio. Allí hay murallas que son imposibles de penetrar. Y a pesar de que la mano de Dios había estado con ellos en todo ese proceso, cuando llegaron a la verdadera promesa que Dios les había hecho de la tierra prometida y la vieron, dice de que
que dudar. Les pareció que era algo que no la iban a poder recibir. De hecho dijo, ¿para qué nos has traído? Ojalá nos habríamos quedado en Egipto. Y estoy hablando a un paso de entrar en la promesa. A un paso de entrar en la promesa. Y vemos de que después de todo ese periodo que Dios había estado obrando, allí se pararon. Ojalá nos habríamos quedado en la esclavitud en Egipto. ¿Para qué nos ha traído aquí? ¿Para que nos maten a espada? ¿Para que apresen a nuestras mujeres, a nuestros hijos? ¿Para eso nos ha traído Dios hasta aquí? Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Hemos ido superando, por decirlo, metas pequeñitas. Hemos ido viendo cómo Dios ha ido obrando en nuestras vidas, cómo Dios nos ha ido bendiciendo, pero cuando verdaderamente nos ponemos delante de aquello que Dios ha prometido, nos tiemblan las piernas. Y decimos, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Pero fijaros cómo es la cosa. Cuando iban y no veían esas manifestaciones, porque no veían. Hemos dicho que las bendiciones muchas veces las tenemos que ver, para que al final las podamos creer. Y en ese proceso, vieron cositas pequeñas, pero fijaros cómo es la cosa de que estaban delante de la bendición, o sea, vieron la bendición, vieron que era buena en sobreabundancia. Y aún así, pensaron que no la iban a poder tomar. Y qué triste es, ¿no? Qué triste es que muchos por decirlo de una manera, han sobrevivido en este caminar a base de pequeños destellos que Dios ha hecho en nuestras vidas, a base de pequeñas bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas. Y eso nos ha mantenido en fe y estar vivos y estar aquí. Y hemos llegado ahí, al borde, a la frontera donde está la bendición, a un paso. Al meter el pie allí en el agua del Jordán y pasar y conquistar aquello que Dios nos ha prometido. Y vemos y decimos, es verdad, lo que Dios me había prometido es verdad, porque ahora lo veo. Pero sin embargo, me da miedo. ¿Habrá alguno así entre nosotros? No, espero que no. Después de todo este proceso, llegar, verlo ya con nuestros ojos y que digamos, eso no es para mí, no, eso es para ti. Eso es para ti y eso es para mí. Pero había mucha, por decirlo, la mayoría, por no decir casi la totalidad, no todos, pero casi, que decían, no, ¿para qué nos ha traído Dios aquí? Y fijaros la respuesta de Josué y Caleb, ¿no? Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Dice, tierra que fluye leche y miel. Dice que rasgaron su vestidura, se enfadaron diciendo, pero ¿qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Si Dios nos ha traído hasta aquí, si Dios va con nosotros, dice, entraremos allí y nos comeremos como pan. Porque Dios lo ha prometido. Dice que se rasgaron sus vestiduras. Es que si Dios va con nosotros, Él nos meterá allí. Y qué bueno es que podamos entender de que si Dios nos ha traído en todo ese proceso hasta la misma puerta de la bendición, aquello que Dios verdaderamente te había prometido. Si Dios está contigo, tú entrarás y la recibirás. Y es lo que tenemos que... Y fijaros lo que le decían, ¿no? Josué, que le decían, no seáis rebeldes contra Dios. No seáis rebeldes. En verdad, no, el pueblo decía, es verdad, no vamos a ser rebeldes, no nos vamos a quejar, sino que os vamos a apedrear. Porque muchas veces uno va y quiere dar ánimo a las personas, como en el caso de Josué y de Caleb, no seáis rebeldes, animarlos, exhortarlos para que entren, porque todo ese
trayecto, fueron compañeros, tuvieron que trabajar, tuvieron que pasar muchas cosas juntas y ver que cuando iban a recibir la bendición se iban a quedar fuera por no creer. Dice, no seáis rebeldes, creerle, no os quejéis. Pero sin embargo aquellos no se conformaron solamente con quejarse, sino que dijeron, nos vamos a apedrear. Y querían apedrear a Moisés, a Aarón, a todos aquellos de que creían que la promesa de Dios era para ellos. Y Dios, decimos de que al final provocaban a Dios, pero Dios también se encendía en ira. Yo decía, me están provocando. Pero era una y otra y otra y otra y otra. Y yo cuando estaba preparando, digo, Señor, ¿cuántas veces te he provocado yo? No quise escuchar, la verdad que no quise escuchar. Le hice la pregunta y me hice así como el loco, porque digo, como me saque la cuenta, de aquí salgo más. ¿Cuántas veces hemos provocado a Dios? Y una, y otra, y otra. Tanto que decía, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Aun viendo todas las cosas que he hecho por el camino, todas las manifestaciones sobrenaturales que he hecho por el camino, ¿hasta cuándo no me creerán? Y muchas veces provocamos a Dios. Y Dios les dijo, ¿no?, que iba a destruir su pueblo. Aquellos que se quejaban, aquellos que hasta querían apedrear, aquellos que verdaderamente están dispuestos a entrar y alcanzar la promesa de Dios, dice, destruiré a mi pueblo. Porque algo que tenemos que entender, que Dios es justo. Amén. Y la justicia se cumple. Gloria a Dios. Cuando en las clases que estamos dando los martes de teología, estuvimos estudiando que la ira de Dios se manifiesta. Dios no pasa por alto el pecado. La ira de Dios se manifiesta porque es justo. Si tú pecarías y saldrías impune, no sería justicia. Lo que pasa es que alguien intercedía por nosotros, alguien pagaba por nosotros. La paga de nuestro pecado cayó sobre Cristo. Pero la ira de Dios se manifestó. Lo que pasa es que no se manifestó sobre ti por misericordia, sino que se manifestó sobre Jesucristo. Y vemos de que Dios se aira, ¿no? Dice de que destruirá. Pero vemos también de que Moisés, lo mismo que había estado haciendo en todo ese transcurso del desierto, intercediendo delante del pueblo, no intercede, y dice, no, pero ¿cómo lo vas a destruir? Si se enteran los egipcios que los has destruido, vendrán y les contarán a todas estas naciones de por aquí, que como no los pudiste meter en la tierra que tú les habías prometido, los has destruido. Ese fue el argumento que le dio Moisés. Dijo, si tú lo destruyes, al final los demás van a pensar que el que no tenía poder para poderlo meter adentro, no eres tú, no ellos. Y igual que Moisés está intercediendo por su pueblo, vemos de continuo. Qué bueno es entender que Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros, en cada uno de los momentos que pecamos, que caemos, que murmuramos, Qué bueno. Esperemos de que Cristo ha tenido mucho más aguante y tendrá mucho más aguante que Moisés. Porque yo creo que nosotros nos hemos quejado mucho más que el pueblo de Dios. Y vemos que la incapacidad de no poder entrar en la tierra prometida no era de Dios, sino que era del pueblo. Muchas veces pensamos que es Dios el que no puede. No, la incapacidad es tuya y es mía, que no creemos a Dios.
Y Moisés dice que sigue pidiendo Jehová, oye, que sigue pidiendo misericordia. Tú ten misericordia. Perdónalos. Allí en el Sinaí, cuando le había dicho que era tardo para la ira y grande misericordia. Aquellas palabras se le quedaron rápidamente. A todos se nos quedaron, ¿no? Señor, tú eres tardo para la ira y grande misericordia y aplícalo en mi vida. Y Moisés le decía, aplícalo en tu pueblo, intentándole convencer. Y dice Dios, vale, no los voy a destruir, pero no entrarán en la promesa, no entrarán en la tierra prometida. Y las malas decisiones se pagan. Cuando uno toma una mala decisión, viene una consecuencia sobre nuestras vidas. Y viene una mala consecuencia sobre aquel pueblo por tomar una mala decisión de no creer a Dios, de murmurar contra Dios, de decir que no merecía la pena el seguir a Dios. Y lo pagaron, dijeron, es verdad, pues os vais a quedar fuera. No os voy a destruir, pero os vais a quedar fuera. Pero sin embargo vemos que aquellos que creyeron entraron. ¿Qué pasa? ¿Que Dios para unos sí y para otros no? ¿Tú crees que Dios en unos sí puede tener poder para hacer la obra y entregar la promesa y que para otros no tiene poder para poder darle lo que le había prometido? Dios tiene poder para que se cumplan todas las promesas. Los únicos que somos el impedimento muchas veces somos nosotros. Y vemos de que aquellos que creyeron, aquellos que dijeron, no, allí hay bendición y esa bendición Dios me la ha prometido y yo tengo que entrar y la tengo que tomar. Dice que entraron. Allí tenemos, ¿no? A Caleb, que dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diciendo, ir en pos de mí. Dice, yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dice, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Amén. ¿De quién dependía? ¿De Dios? ¿O dependía de cómo estaban cada uno? El espíritu que había de los otros, que era queja, murmuración, no se puede, dificultad, mejor en Egipto. Sin embargo, vemos que el espíritu de Caleb decía, no, gracias Señor, porque me has dado aquello que tú me habías prometido. Y yo sé que es para mí, y entraré, y lo tomaré. Y dice de que Dios le iba a introducir, y que le iba a dar a su descendencia por heredad aquella tierra prometida. Y qué bueno es que aquel que no se quejó y que entendió la visión de Dios, aquel dice que cogió, que se llevó la promesa. Si tú le crees a Dios, si tú te dejas de quejarte y le crees a Dios, alcanzarás la promesa que Dios te ha dado. No habrá ningún límite, no habrá ningún obstáculo que pueda separarte, robarte aquello que Dios ya había planeado para tu vida. Pero le tienes que creer a Dios. Tiene que haber otro espíritu, no el espíritu que hemos dicho de queja, de derrota, sino el espíritu de Dios en nuestra vida, que nos hace que andemos de victoria en victoria. Amén. Tanto que el Señor les dice, mira, aquello que confeséis, dile, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué cosa más fuerte le dijo? Le dijo, vosotros estáis diciendo que yo no puedo, pues así voy a hacer con vosotros, no poder. Vosotros estáis diciendo de que sí, que yo sí puedo meteros a la tierra, os voy a meter. Y tenemos que entender, no voy a decir el poder que hay en nuestras palabras, porque el poder es de Dios. Pero sí que a través de nuestras palabras, Dios dice que va a hacer. Gloria a Dios. Porque si yo limito a Dios con mis palabras, si yo digo que Dios no puede, ¿cómo Dios lo va a hacer? Si yo estoy negando que la bendición es para mí, ¿cómo voy a recibir la bendición?
Dice, aquello que hablaréis por vuestra boca, aquello que confesaréis, aquello es lo que haré. Si tú te declaras que tú eres un bendecido, si tú te declaras de que tú vas a tener victoria delante de todos tus enemigos, si tú te declaras que eres un hijo de Dios y que la promesa de Dios es para ti, dice, la recibirás. Y para lo bueno y para lo malo. Por eso vamos a quitar ese negativismo que muchas veces hay en nuestra vida. No, es que a mí el Señor no me escucha. No tape los oídos de Él. Siempre con el no, pero. Quita, créele a Dios. Confiésalo con libertad. Y eso es lo que Dios va a hacer. Y aquello que salga por tu boca, bueno o malo, eso es lo que Dios dice que va a hacer. Amén. Que tú por tu boca no sale más que derrota, más que pena, más que miseria. Eso es lo que va a venir a tu vida. Si en tu vida lo que confiesas es victoria, Dios te irá prosperando y te irá bendiciendo y te irá levantando, irá haciendo algo grande contigo. Y siempre, acuérdate, tú vas a marcar lo que Dios puede hacer en tu vida, para bien o para mal. Y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos limitando el poder de Dios. Igual decimos, no, yo creo en el Señor, y es verdad. Hasta los demonios dicen que creen en Dios. Eso no es ningún misterio. Eso no es, ni te van a dar un premio, ni te vamos a dar 500 euros, nada. Por creer en Dios, eso cree cualquiera. Pero fijaros lo que decía el pueblo de Dios. Dice, habéis dicho por demás es servir a Dios. Dice, ¿qué aprovechan que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y continúa diciendo, aquellos que tientan a Dios, aquellos que provocan a Dios, no solamente salen impunes, sino que son prosperados. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros eso? Digo, no, si yo creo en Dios, pero en vano servir a Dios. Si me va igual, o hasta mejor. Mira este que ni sirve, ni hace nada, ni hasta al revés, tienta y provoca a Dios, y es bendecido. Y muchas veces lo hemos dicho, o lo hemos pensado, en algún momento. Pero Dios dice, habrá una diferencia entre el día que yo me manifieste, entre aquellos que me sirven y no me sirven. Aquellos que me creen o no me creen. Aquellos que confiesan con su boca que en vano el servir a Dios, lo que van a recibir va a ser perdición. Durante un tiempo puede que te vaya bien, pero al final lo conocemos todos porque hemos llegado ahí. Pero sin embargo, si tú buscas a Dios, si le crees a Dios, si le sirves a Dios, si en tu boca está la bendición de Dios, Dios te bendecirá, y como le decía en ese texto, estará escrito tu nombre en el libro de la vida. Que al final es lo más importante. Y Dios es fiel y recompensa a aquellos que le sirven. Aquellos que le creen de verdad. Aquellos que andan por fe, no por vista. Que dicen, es verdad, Dios me ha prometido algo y yo lo que veo es todo lo contrario. A mí me ha pasado y me pasa. ¿Te pasa a ti que Dios te ha prometido algo y parece que es justo lo contrario a lo que Dios te ha dicho, lo que viene a tu vida? Pero ahí es donde se manifiesta la fe. Si no sería fe, sería porque estoy viendo y ya está, iría caminando. No, la fe se manifiesta cuando uno ve lo contrario a lo que Dios te ha dicho. Pero aún así, le crees a Dios. Y en ese caminar, al final no sabemos cómo, pero un día aquello que Dios te ha prometido resulta que lo tienes delante y lo recibes. Amén. Y yo creo que daríamos testimonio todos. Lo que pasa es que lo de quejarse no creáis que solamente es del pueblo. También se quejan los ministros, también se quejan los siervos, también se quejó Moisés. También se quejan los pastores. No te pienses de que el pueblo es el único que se queja.
Parece que la queja es algo que está en nosotros, ¿no? Y veíamos ahí a Moisés. Fijaros, a pesar de que Dios le había dado instrucciones, Dios había hablado, ¿no?, de que no llevaría su carga solo, que se ayudaría en gente. Le había dado, ¿no?, para no cargarse, para no desfallecer. Instrucciones, porque Dios siempre busca las soluciones a los problemas. O sea, tú no estás solo. Toda la carga no recae sobre ti. Muchas veces te la echas porque te da la gana. Pero Dios sabe tus límites. Y Dios pone a personas a tu alrededor que te ayuden a llevar esa carga. Y vemos que Dios le había dicho, Moisés se quejaba del texto que hemos leído al principio, no hemos visto lo que por qué, ¿no? ¿Por qué tenía que aguantar él a este pueblo? Si no lo había parido, no era suyo, ¿por qué tenía que cargar con él? Todo el día quejándose. Hasta el extremo que dijo, quítame la vida. Por lo menos descanso de esta gente. Pero sin embargo, Jetro, su suegro, le había dado instrucciones. Mira, lo que tú haces no está bien. Fallecerás tú y tu pueblo. Tendrás que buscar personas que te ayuden. Y muchas veces en ese caminar no está bien que llevemos toda la carga nosotros pensando que somos superhéroes. Porque al final, como decía Jetro, dice, fallecerás tú y todo tu pueblo. Busca, delega la carga en otros. Busca personas, no decía de virtud, temerosas, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Y aquellos poles de miles, de centenas, de 50, vete repartiéndole según la capacidad que tengan. Y que sean ellos los que juzguen al pueblo. Y cuando haya algún asunto así un poco más grande, que te lo traigan a ti, pero no te eches tú todo encima. Y muchas veces nosotros nos echamos todo encima. Decimos, ya no puedo más. Y nos empezamos a quejar porque vemos que no podemos más, porque lo queremos hacer nosotros. En nuestras fuerzas. A veces es verdad que tenemos una fortaleza, pero tiene un límite. Por muy fuerte que seas, tú tienes un límite. Y al final, si empieza a venir carga, tarde o temprano, se te doblarán las rodillas y caerás al suelo. Y además con las rodillas rotas. Y Jetro, el suegro de Moisés, lo sabía muy bien. Dijo, no está bien esto que tú estás haciendo. No está bien. Dice, repártelo y así aliviarás la carga y la llevarán otros contigo. Hermanos, tenemos que aprender a repartir las cargas. Esto es un camino que no se hace solo, sino que tenemos que aprender a apoyarnos los unos a los otros, a ayudarnos, a sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Pero vemos que Moisés no quería repartir la carga, lo que quería era que se le quitaría. Como todos nosotros, ¿no? No queremos delegar, sino queremos que aquella carga que viene sobre nosotros, que ya nos está casi ya ahogando, que sea quitada. Pero delegar no delego ni para que me apunten el teléfono de algo. No. Pues él te parece que tenía esa actitud. Tanto que decía, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. ¿Y por qué no tenía que soportar él solo? Quítame esa carga. No, si Dios te está diciendo, repártela. Pero muchas veces somos así. Y nos pasa como a Moisés, que terminamos derrumbados por no poder dar carne a su pueblo, por no poder satisfacer aquellas necesidades que no eran ni necesidad, que eran antojos de su pueblo. Y muchas veces en nuestro caminar en Cristo, por querer abastecer al final los antojos de
muchas veces de la congregación. Nos sobrecargamos. Porque no les podemos dar aquello que están buscando. Y da lo mismo, porque si consigues el saciarles un día, vemos que el pueblo de Dios al día siguiente quería otra cosa, nunca se saciaban, siempre había algo más, y tarde o temprano te ibas a derrumbar, si estabas tú solo. Pero qué bueno es ver que Dios toma el control, ¿no? Y dice, esto tú no lo vas a hacer solo. Y qué bueno es que podamos entender de que el trayecto a esa promesa que Dios tiene para nuestras vidas, no lo vamos a hacer solo. Tú no estás solo, yo no estoy solo. Ninguno de los que estamos aquí estamos solos, sino que Dios ha puesto personas a nuestro alrededor para que podamos llevar las cargas unos de los otros, para que el peso sea repartido y poder todos alcanzar conjuntamente, no aquello que Dios nos ha prometido. Y le dijo a Moisés, búscate 70 ancianos y que sean de los principales y tráelos aquí, al tabernáculo de reunión. Dice, búscate en el campamento a 70 ancianos. Y cogieron y aquellos 70 ancianos fueron con Moisés. Y hemos leído al principio que le dijo, yo vendré, hablaré contigo y tomaré de tu espíritu y lo pondré en ellos. Amén. ¿De qué espíritu estamos hablando? Aquel que tenía Caleb, que dijo, adelante. La promesa de Dios es verdad y yo la voy a conquistar. Y yo tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré en cada uno de estos. Y así dice que fue. Y hasta dos que estaban en el campamento, que no habían ido, dice que profetizaron. Y vino un muchacho contando allí, oye, que hay dos en el campamento que también están profetizando, que también ha sido puesto el espíritu de Moisés en ellos. Y ahí viene a donde la pincha, que esto oyó Josué y dijo, ¿cómo? Que hay dos en el campamento, o sea que no han venido aquí al tabernáculo, están allí profetizando. Pues Moisés dijo, por ahí vérselo, impídeselo que profetice. Y Moisés le dijo, pero bueno, ¿tú qué tienes? ¿Tienes celos? Dice, ojalá el espíritu estaría en cada uno de ellos. Ojalá el espíritu de Dios estaría en cada uno de su pueblo. Amén. Que todos profetizaran. Amén. Y vemos que muchas veces, por celos, por no sé por qué, no queremos delegar y no queremos que otros se levanten. Pero sin embargo, Moisés decía, ojalá todo el pueblo estaría lleno, estaría el Espíritu de Dios en ellos y profetizaran. Amén. Qué bueno es. Y vemos que Dios pone a nuestro alrededor personas que nos ayudan a llevar nuestras cargas. Amén. Ya no estaba solo. Ya se habían levantado 70 ancianos, 72 ancianos, con los cuales iba a poder repartir sus cargas. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Allí donde tú dices, es imposible, no. Es posible. Es algo que tenemos que aprender. Y dice que cogió a aquellos ancianos que fue al campamento. Y dice que vino como un viento que trajo aquellas codornices. Aquello que era imposible, decía, ¿cómo vamos a dar de comer a estos 600.000? ¿De dónde sacar? ¿Cuántas bueyes, cuántas ovejas vas a matar? ¿Qué cogeremos? ¿Todos los peces del mar para que coman? ¿Cómo? Pues en el momento de que estuvo el Espíritu de Dios en aquellos hombres, en el momento que estaba en ellos el espíritu de creer a Dios,
que no había límites para Dios, que la mano de Dios no se había cortado. Dice que vino un viento. No tuvieron que ir a hacer grandes cosas. Dios trajo a aquellas codornices y lo vieron. Si entonces es posible, Dios hará el imposible. Y es algo que tenemos que aprender. Dios no te está pidiendo los imposibles son de Él. Aquí Dios te está pidiendo el posible. Eso sí, decía, carne sí, pero les trajo las codornices, pero dice, a un día de camino. O sea, no te pienses que todo... A mí me hacía gracia mi esposa porque decía, le das de comer y hay que empujarles por la cuchara. ¿No? No, eso no. O sea, eso de que como los niños, no te está muriendo de hambre y como los niños, que no quiero comer y tengas que estar haciendo el avioncito, no. No va así. Carne sí, las bendiciones sí. Pero a un día de camino, el posible tuyo. El posible. El imposible era de Dios, traer la carne. El posible tuyo es molestarte en ir y creer y coger aquello que Dios había traído. Y en esta mañana quiero que entiendas que Dios te dice que la mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios sigue siendo la misma para aquellos que le creen. Aquellos que tienen el espíritu de Caleb. Aquellos que verdaderamente creen a Dios. Que las bendiciones de Dios son para nosotros. Y como decía, si Dios nos ha entregado esta tierra, nos comeremos como pan. No habrá imposibles para que yo reciba la bendición de Dios. Igual tú me estás diciendo, es que en mí no hay ese ánimo. En mí igual no está ese espíritu ahora mismo. Como tenía Caleb, ¿no? De decir, no, a por todas y vamos, y yo eso lo cojo sea como sea porque Dios me lo ha dado. Pero qué bueno es que le dijo, llama a los ancianos. Aquellos que verdaderamente son principales, aquellos que verdaderamente aman al Señor, aquellos que buscan a Dios, aquellos que tienen las bendiciones de Dios, llámalos y tráelos al tabernáculo de reunión. Allí donde la presencia de Dios estaba, donde se manifestaba la presencia de Dios. Tráelos aquí. Y dice, vente tú con ellos. Y yo hablaré contigo. Y tomaré de tu espíritu y lo pondré en ellos. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y la respuesta era, ahora verán si mi palabra se cumple o no se cumple. En esta mañana yo quiero que entendamos de que tenemos que tener el espíritu de Caleb, de creerle a Dios, de quitar todo aquello que nos parece imposible, porque para Dios es imposible, es posible. Y si en ti no lo ha habido hasta ahora, si has sido así a tientas, si has ido medio creyendo, si solamente te has ido manteniendo en este camino porque has ido viendo pequeños destellos de cómo Dios te ha ido bendiciendo y bueno, has ido aguantando, pero verdaderamente no has alcanzado la promesa. Dios te dice, ven a la presencia de Dios, allí donde la presencia de Dios está, allí en el tabernáculo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar el poder entrar en la presencia de Dios.